Buenas noches, profesora. Buenas noches. Bueno, el tema que me tocó exponer ha sido la guerra con la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, que fue uno de los países más, digamos, una de las guerras más importantes que sucedió en América, ¿no? Bueno, podemos ver acá también que el conflicto que se realizó era mediante una pequeña alianza defensiva que habían realizado entre Perú y Bolivia. En ese entonces que estaba gobernando María Ignacio Ochoa y Hilario Daza Gosé, ¿no? Y en ese tiempo estaba liderando en Chile Aníbal Pinto. Tenemos aquí en el tema de lo que es una línea de tiempo de 1873 del Tratado Defensivo. Luego tenemos acá las consecuencias que pasaron en cada año. En 1878 se realizó el salitre y el ferrocarril. En abril de 21 de 1879 era el combate de Quique. Luego tengo en abril de 1879 Chile declara la guerra y en combate de Angamos el 8 de octubre de 1879. En el año 1881 se reinicia lo que es el saqueo de Lima. Luego tenemos en el año 1880 la toma del Morro, y en febrero de 14 de 1879 Chile ocupa Antofagasta, ¿no? La cual se inicia el tema del conflicto también de la guerra. Luego a esto tenemos la batalla de Concepción, tenemos la ofensiva contra Lima. Luego en el noviembre de 26 de 1879 tiene Perú-Bolivia, ¿no? En el año de mayo, el 26 de mayo de 1880 se toma lo que es Tacna, Chile toma Tacna. Y en noviembre del 5 de 1879 Chileno toma Pisagua y Junín. Y en el año 1880 es un bloqueo, sucedió el bloqueo de Chileno, ¿no? El 4 de abril de 1884, el Pacto de la Tregua se realizó en ese año. En octubre de 24 del año 1883, la rendición, y en octubre de 20 de 1883, el Tratado de Ancón, la batalla de Huamachuco. En esto podemos ver que el panorama histórico de la Guerra del Pacífico es que el capitalismo inglés de Londres busca una semicolonia, las cuales la semicolonia lo llamamos como los países de América, entre ellos Perú, Chile y Chile, Bolivia y Perú. Las causas fueron el choque del naciente capitalismo norteamericano y capitalismo inglés, la ambición de Chile, ¿no? El yacimiento del guano y salitre del Perú, Bolivia. El afán de expandir Chile más y la política expansionista en Perú, ¿no? Luego tenemos uno de los antecedentes disputador por Antofagasta en Bolivia y Chile. Chile controla los salitres por 25 años a cambio de 5 centavos quintal. Bolivia, Hilario Daza Guillén, el escándalo de 10 centavos, había o sea, Perú, Chile, pero que digamos, se molestó porque Bolivia, el presidente Hilario, había subido a 10 centavos más lo que vendía lo que era el guano. Entonces, por ese tema, como si inconvenientes, se molestó, no le gustó y se enteró que Perú había realizado un tratado con Perú y Bolivia, un tratado interno que, digamos, Chile declara la guerra a Perú y Bolivia, ¿no? Las etapas fueron tenemos las Antofagastas de provincia, tenemos la campaña terrestre y tenemos lo que es la campaña marítima. Son 3 etapas muy importantes que sucedieron en la Guerra del Pacífico, ¿no? Una después de las guerras del Pacífico, la propuesta escultórica fue la posguerra del Pacífico. Sucedieron muchas cosas muy importantes. Uno de ellos fue en la cripta de los Sueres. Se mandó construir una capilla fúnebre que contenga los restos de los defensos, con el fin de enterrar a los que digamos en la guerra. Luego también se comenzó a ver el tema de hacer el presbítero de maestro, ¿no? Cuyos retratos deberían esculpirse en los cuadros basamento, ¿no es cierto? Entonces, para rescatar. Luego que en el año 1889 se realizó una suscripción nacional en el Parque de Basigalupo, sí, para levantar un monumento de Miguel Grau, ¿no es cierto? Y en el año 1898 el Comité Patriótico Chalaco inició los trabajos del monumento de José de San Martín. Tenemos también que en el año 1879 Lima remodela, o sea, tenemos una Lima vieja que es antes de la guerra y luego Lima nueva después de la guerra. En el plano de Lima de 1879 tenemos las murallas, se notan en el plano las murallas de adobe que se habían construido el contorno para protegerse. Pero en el año 1896 ya esas murallas desaparecieron y se expandieron un poco más en el plano urbanístico de Lima.
Una reflexión de esto es que es lamentable que el capricho de nuestros vecinos países chilenos se inicie un conflicto de guerra por ganar territorio, por querer apoderarse de nuestro guano salito en nuestro país. Cabe resaltar que hubieron algunos líderes que aprovecharon la ocasión de la guerra para poder pedir dinero y luego se habían retirado del país, ¿no? De otro lado, culminar la guerra del Pacífico es que realizaron obras de la cripta, como las obras de cripta de los héroes, realizaron monumentos para nuestros héroes que fallecieron contra la lucha. Y finalmente podemos decir que también hubo un cambio en los planos urbanísticos después del confrontamiento del Pacífico en aumento de habitantes ya en el año 1896, que ya no figuran las murallas de Lima. El estilo Beaux Art, Estación Desamparados. Historias a principios del siglo XX, la estética del estilo Beaux Art fue utilizada en la importancia en edificios públicos. El arquitecto Emilio Robert afianza este estilo en Perú. A él se le debe la cripta de los héroes en el cementerio Presbítero Maestro y el Palacio Legislativo. Rafael Marquina es el que diseñó la estación Desamparados. El estilo Beaux-Art tiene origen en la Escuela de Bellas Artes de París a mediados del año de 1830. A pesar de haber surgido en Francia, este estilo influyó en la arquitectura peruana, en la Estación Desamparados. Estación Desamparados, Lima 1919, 1911, 1912. La Estación Desamparados es una antigua estación de trenes en Lima. Se ubica en el Jirón Ancash, al lado del Palacio de Gobierno. El edificio actual es de estilo académico francés. Fue construido sobre la edificación antigua de la estación del ferrocarril central de Callao a Cerro de Pasco. Su nombre se debe al templo y convento de Nuestra Señora de Desamparados, un templo jesuita del siglo XVII, situado junto a la estación. Actualmente es la sede de la Casa de la Literatura Peruana. En cuanto a su arquitectura, el edificio fue diseñado como estación principal de Lima, terminales de pasajeros y oficinas de ferrocarril central. En su construcción adoptó métodos y materiales modernos, como el concreto armado con estructuras de hierro y los telares de malla metálica. El interior se caracteriza por las mangas de hierro forjados con madera y una gran farola de vitral de estilo Art Nouveau y una escalera principal. Está dividida en tres niveles. La elevación principal es simétrica y compuesta de 5 cuerpos verticales divididos por 4 pilastras de orden iónico. Los elementos empleados en su fachada, tales Bueno, yo voy a hablar sobre el Art Nouveau y sobre el estilo neoperuano. El Art Nouveau es un estilo decorativo desarrollado durante la bella época que se desarrolló en Europa y también en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Toma su nombre a raíz de una exposición que realiza Munch en la galería parisina, la Maison de l'Art Nouveau, diseñada por Cyril Ving. Como podemos visualizar en la imagen, es donde se desarrollaba este tipo de exposiciones, y también la más conocida como la Maison de l'Art Nouveau. El principal elemento ornamental de este estilo Art Nouveau se basa específicamente en la línea ondulada, cargada de asimetrías, movimientos, energía y variaciones al momento de realizar las fachadas y demás. Como obras representativas tenemos la Casa Colina,
que la Casa de la Colina, que fue desarrollada en el año 1903, esta se encuentra ubicada en Bélgica. También tenemos la Casa Tassel, construida en el año 1978, y esta se encuentra ubicada en Suecia. También como obra representativa del Art Nouveau está la Escuela de Glasgow, que fue construida en el año 1909. Esta está ubicada en Alemania. Estas solo son tres de las obras más representativas. Sin embargo, en el mundo hay un millar de obras, y no netamente en la arquitectura, sino también se podría variar, no en la construcción, sino en las fachadas. Es donde podemos visualizar este tipo de elementos que caracterizan mucho al Art Nouveau. Estilo neoperuano. Ese estilo neoperuano surge en un periodo dentro del año 1910 al 1956, en búsqueda de algo o un estilo que pueda caracterizar a la cultura peruana, y así nosotros mismos como país poder tener un estilo que nos pueda caracterizar y poder remarcar esto en otras culturas. Se desarrolla también como un estilo de fusión con elementos de la cultura prehispánica y la cultura de la arquitectura de la colonia. El escultor Manuel Piqueras Cotolí fue quien trabajó en la posibilidad de llegar a desarrollar este tipo de arquitectura para el desarrollo del cual él afirmaba con ideas de formas indígenas, las cuales se unían a un trabajo arquitectónico actual de la época. La obra más representativa que tenemos aquí en el Perú, que se caracteriza por tener este tipo de estilo neoperuano, es el Museo de la Nación, que se encuentra acá exactamente en Lima, en donde podemos ver a simple vista este que es el ingreso, la fachada principal, cómo es que tiene elementos netos de la cultura peruana, prehispánica y también de la colonia. Como podemos ver al lado derecho, está bueno, en lo que antiguamente se le llamaba los dioses peruanos, o los dioses a los cuales se lavaban los incas. Claro, es una imagen representativa, ya que esta imagen mayormente se basa en los descubrimientos que se fueron dando a través de la historia. Y también tenemos aquí la figura de la portada del sol, que se encuentra exactamente en el medio. Tal y como conocemos la portada del sol, esta figura representa al sol. Los antiguos incas adoraban a esta entidad, a esta figura, y lo tomaban como un dios, o sea, como alguien importante y representativo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Denis Navarro, hablaré sobre la arquitectura neocolonial. Se le caracteriza porque desplaza al academicismo francés de una combinación de motivos hispano-coloniales. Tuvo dos tendencias, la primera el academizante y la segunda el pintoresco. En Perú encontramos la primera edificación neocolonial, que es el Palacio Arzobispal. Su fachada no posee órdenes ni frontones clásicos, al contrario, posee portada del estilo limeño del siglo XVIII. La Plaza San Martín se construyó en 3 etapas y se le caracteriza por tener a su alrededor edificaciones que lo rodean de carácter neocolonial. El Palacio Municipal, bueno, se le caracteriza por su sencillez y su calidez interior. Con el paso del tiempo ha sufrido diferentes modificaciones debido a los fenómenos, y también también posee diferentes estilos. Uno de ellos es el barroco,
en su portada y en su interior posee un estilo renacentista francés. Y por último, la Casa de la Literatura, que antiguamente era la estación de Desamparados. El Art Deco a mediados del siglo XX. Bueno, se difundió en los años 20 y 30 en Estados Unidos. Surgió por la primera década del siglo XX. Forma parte de una geometría que está definida por el estilo secesión. También este estilo rechazó a los rasgos sinuosos al Art Nouveau. Y bueno, alcanzó un auge y difusión en la época de entreguerras en el año 1925 y 1934 y perduró hasta el año 1939. Se le caracteriza por su geometría imperante del cubo, la esfera, línea recta y el zigzag. En Lima encontramos el edificio Gildemeister en 1929. Bueno, este edificio fue el primer rascacielos de 5 pisos moderno de Lima. Fue rechazado por su imagen moderna dentro de la ciudad, ya que la ciudad está influenciada por estilos de la decoración, de la decoración y académica histórica. Bueno, en su análisis podemos encontrar la sustitución de las líneas curvas a las líneas rectas, el cambio de la horizontalidad a la verticalidad. También podemos ver los diseños ondulantes y dinámicos que fueron cambiados por los volúmenes cúbicos aplanados. Acá en Lima existen diferentes ejemplos. Uno de ellos es el antiguo Cine Ópera y el segundo, la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Gracias. Me tocó el estilo historicismo. Se desarrolló en Europa. Este estilo, la idea de este estilo era representar los estilos arquitectónicos antiguos, pero con detalles culturales de la época actual. Bueno, voy a mencionar los estilos arquitectónicos. Historicismo neoclásico se utilizó para construir viviendas, combinaba una gama de técnicas de decoración aplicándolo en arquitecturas hogareñas. Características, proporción, simetría, obras representativas. Tenemos el Banco de Inglaterra, el Congreso de los Diputados en España. También tenemos el historicismo neobarroco, que se utilizó en especial para los teatros. Características son elementos decorativos, líneas curvas. Sus obras representativas son la Gran Ópera de París, la Semperona de Dresde. También tenemos el historicismo neobizantino, que comenzó por Rusia y se extendió por Europa. Se utilizó en edificios religiosos y públicos. Sus características son arquerías de media punta, columnas básicas, cubiertas abovedadas. Obras representativas: el campus universitario de Risa en Texas, la iglesia de San Francisco de Sales en Filadelfia. También tenemos el historicismo neorrománico. Se utilizó en edificios religiosos, edificios civiles. También en sus características son arcos pesados, paredes rústicas. Sus obras representativas: la Catedral de Marsella en Francia, la Catedral de Medellín también en Colombia. Tenemos también el historicismo neogótico, que al inicio surgió como una necesidad para restaurar las obras de estilo gótico. Y bueno, sus características son arcos apuntados, bóveda de crucería, materiales sillares de ladrillo, columnas cubiertas de hierro. Sus obras representativas son el Parlamento de Londres, Templo Expiatorio de Guadalajara en México. También tenemos el historicismo neorrenacimiento,
que se desarrolló por Alemania y Dinamarca, finalizando por Estados Unidos. Sus características son techos acristalados, escaleras interiores y escaleras exteriores. Uso de materiales acero, hormigón, bronce, mármol, vidrio. Obras representativas: Torres de More, Hotel de Ville, en París, Francia. Y también tenemos el historicismo neo-mudéjar, que se dio a finales del siglo XIX. Se utilizó en construcciones como casinos, salones de fumar. Características son, su apariencia es más básica y modesta, torres divididas en rectángulos, se usó el hierro, el mármol y ladrillo. Sus obras representativas son la iglesia de San Pedro de Aragón, la estación de tren en Toledo. Tenemos una obra representativa del historicismo en Perú, la Catedral de Chiclayo. Sus características son líneas rectas que dominan sobre las curvas, formas sencillas, simétricas, racionalidad, sobriedad. Se caracteriza por ser monumental. Tenemos también el estilo victoriano. Sus características son la ornamentalidad, son edificaciones que están sobre basamentos, cubiertas de zinc liso acanalado. Sus obras representativas son Manchester Young Hall en Reino Unido.